Tras ver cómo R-Truth se convirtió en campeón 24/7 por segunda vez en el pasado SmackDown del 28 de mayo, se me ocurrió traerles este video donde voy a hablarles sobre los primeros 28 luchadores que se convirtieron en los primeros en la historia en ganar 2 veces un mismo campeonato en la WWE. Antes de iniciar voy a dejar en claro que no mencionaré a los campeonatos originales de la WCW, ni de la ECW, tampoco los campeonatos británicos de NXT, ni el campeonato norteamericano. También otros campeonatos que no mencionaré tampoco serán los títulos heredados de la NWA, exceptuando uno del cual más adelante hablaré, así que habiendo dicho esto, vamos con el video. Abrimos este video con el campeonato en parejas de los Estados Unidos, el cual fue el primer campeonato creado propiamente por la WWE, en 1958, aunque en sus primeros años era reconocido con las siglas de la NWA, luego de unos años tomó finalmente las siglas WWF. Los primeros campeones de este título en 1958, fueron Don Curtis y Mark Lewin, quienes el 11 de diciembre de ese año, se convirtieron en las primeras personas en la historia en ganar 2 veces un mismo campeonato propio de la WWE, al recuperar su cinturón de las manos de los hermanos Graham. En 1963, Bobo Brasil fue reconocido como el primer campeón de los Estados Unidos de la WWF, perdiendo ese cinturón contra Johnny Barren, recuperándolo el 9 de julio del mismo año, siendo el primer luchador en consagrarse 2 veces campeón de un título individual, propio de la compañía de la familia McMahon. Una de las primeras polémicas del video, se encuentra con Johnny DeFazio, quien el 10 de octubre de 1965 ganó el campeonato Junior Heavyweight, y debido a la escasa información de esa época se sabe que lo perdió contra Jackie Nicolás, y lo volvió a ganar presumiblemente en 1966, siendo el primero en ganar un par de veces este cinturón, que se marcharía años más tarde a la NJPW. Los mongoles en julio de 1971, se convirtieron en los primeros 2 veces campeones del cinturón internacional de parejas de la WWF, mientras que en septiembre del 73, Mr. Fuji y Toru Tanaka, se alzaron como el primer dúo en alzarse 2 veces con los campeonatos mundiales en parejas, el campeonato más importante de la historia de la división en parejas de la WWE. El sexto cinturón en tener un luchador que lo haya ganado 2 veces, fue el campeonato máximo de la WWE, con Bruno Sammartino, quien instauró hasta el día de hoy el récord de que el campeonato de la WWE, es el título que más tiempo ha llevado para ver al primer luchador que alce el campeonato 2 veces, habiendo pasado 10 años y 6 meses y medio, aclarando que en ese lapso de tiempo Sammartino mantuvo este cinturón por 8 años. Para el siguiente campeonato en esta lista, tendríamos que esperar casi 8 años, ya que en noviembre del 83, Pedro Morales se alzaría por segunda vez como el campeón intercontinental, siendo el único luchador latino que verán en todo este video. En 1983, el Campeonato Internacional Peso Pesado de la WWF, título que había sido heredado de la NWA, tuvo su primer doble campeón dentro de la WWE, y fue Tatsumi Fujinami quien ganó ese segundo campeonato luchando en NJPW, pero como lo decía su nombre, el título por acuerdos mutuos entre las empresas, le pertenecía a la empresa de los McMahon. La primera mujer en ganar 2 veces un mismo cinturón femenino en la WWE, sería nada más y menos que Wendy Richter, quien escribió esa historia el 31 de marzo de 1985, en la primera edición de WrestleMania, derrotando a Leilani Kay, quien curiosamente 3 años después en agosto del 88, junto a Judy Martin, celebrarían ser las primeras 2 veces campeonas femeninas mundiales en parejas de la WWF. Tras casi 10 años, en marzo de 1998, Triple H se coronó por segunda vez en campeón europeo, y un año después, Hardcore Holly sería el primer luchador en conquistar un par de veces el campeonato Hardcore. Luego de casi 26 años viajando por México y Japón, el campeonato ligero de la WWF llegó finalmente a su propia casa en 1997, y no sería hasta el año 2000, el 25 de abril en SmackDown, donde Dean Malenko sería el primero en ganar este cinturón 2 veces.
La WWF tomó la idea de la WCW, y en medio de su invasión colocó al campeonato crucero de la WCW, como un nuevo título en la compañía de los McMahon, donde Billy Kidman sería el primero en poseerlo 2 veces, pero cuando aún el título mantenía las siglas de la WCW en su nombre, siendo Kidman el dueño del segundo y cuarto reinado de este campeonato. Ya renombrada la empresa como WWE, y tras la primera separación de marcas de la historia, se creó el Campeonato Mundial Peso Pesado, donde en Armageddon del 2002, Triple H se convirtió en el primer y único luchador por muchos años en tener el increíble récord de ser el primer doble campeón de 2 títulos diferentes. Mientras eso ocurría en Raw, en SmackDown se había creado el campeonato en parejas de WWE, que precisamente hoy en día es conocido como el campeonato en parejas de Raw, donde el Team Angle, conformado por Charlie Haas y Shelton Benjamin, se convertiría en el 1 de julio del 2003 en poseer estos campeonatos 2 veces. En 2004, también siendo parte de la marca azul, el campeonato de los Estados Unidos de la WWE, se uniría a esta lista, cuando el joven John Cena ganará su segundo título al derrotar a Booker T en No Mercy, en la lucha final de una serie de al mejor de 5 combates. Tras la gran emoción que había traído un regreso provisorio de la SW, como una tercera marca de la empresa de los McMahon, se creó el campeonato de la ECW, donde Bobby Lashley se convertiría en el primero en ganar este cinturón 2 veces, luego de derrotar a Vince McMahon en One Night Stand el 3 de junio del 2007. El mayor ejemplo de que el campeonato de las divas se creó específicamente para una división de luchadoras que precisamente no lo eran, fue el que Maryse fue la primera luchadora en poseer 2 veces este cinturón, luego de que derrotara a Hail Kim en el episodio de Raw del 22 de febrero del 2010, en una lucha donde el campeonato estaba vacante. Para ver un nuevo primer doble campeón en la WWE, tendríamos que esperar más de unos 6 años, donde Revival se convertiría en el primer tag team en ganar 2 veces el campeonato en parejas de NXT, pero aquí existe una trampa, porque si bien Revival fue el primer tag team conformado en alcanzar este logro, 3 años antes, Neville logró este logro de forma individual, ya que se coronó como el primer campeón de este título, junto a Oliver Grey, y tras una lesión de Grey, Neville tuvo que unirse a Corey Graves para ganar por segunda vez este título. El siguiente título en tener a su primer doble campeón, fue el campeonato femenino de la WWE, luego rebautizado Campeonato Femenino de Raw, donde Charlotte ganó el campeonato por primera vez en WrestleMania 32, y luego 6 meses después en SummerSlam del 2016. En abril de ese año, Samoa Joe ganó por primera vez el campeonato de NXT, y en noviembre se convertiría en el primer doble campeón del máximo título de la marca amarilla, siendo el próximo título en sumarse a esta lista, el campeonato femenino de SmackDown, donde Alexa Bliss fue la primera en ganarlo 2 veces, tras recapturar su campeonato en SmackDown el 21 de febrero del 2017, derrotando a Becky Lynch. El 20 de agosto del 2017, en SummerSlam, Neville se convertiría por segunda vez en el campeón crucero de la WWE, igualando el récord de Triple H, que había mencionado anteriormente. También esa misma noche de SummerSlam del 2017, los Usos levantarían por segunda vez los campeonatos en parejas de SmackDown. En abril del 2018, Shayna Baszler ganó el campeonato femenino de NXT por primera vez, y tras derrotar el 28 de octubre a Kairi Sane, en Evolución el primer pay-per-view exclusivamente de mujeres en la historia de la WWE, Baszler se convirtió en la primera fémina en tener este campeonato 2 veces. Y tan solo unos 5 días después, Brock Lesnar ganaría en Arabia Saudita por segunda vez el campeonato universal, que había ganado por primera vez en WrestleMania 33. Finalmente, tras la creación del campeonato 24/7, el pasado 20 de mayo, R-Truth se convirtió en el tercer campeón de este título en su primera noche, y el martes 28 de mayo, se convirtió en el primero en la historia en poder ser 2 veces campeón 24/7 de la WWE. Bueno, pues hasta aquí llega este video, espero les haya gustado, y si es así, dejen su pulgar arriba, y suscríbanse, y les agradezco realmente a todos su apoyo en el canal, y aunque me disculpo con todos mis suscriptores por no tener tanta actividad en mayo, este mes de junio vuelvo con todo, y espero poder seguir contando con el apoyo de todos ustedes. Ahora sí, me despido hasta la próxima oportunidad, muchas gracias.